Seguimos poniendo la mañana en camino, último tramo de la charla con Pedro Crivari y primer tramo de la charla con Juan Raúl Ferreira, y como justo se dio, no es común que los dos vengan a la mañana en camino el mismo día, y además porque desde distintas perspectivas se conocen desde hace tanto tiempo, me parecía lindo tenerlos a los dos a la vez en la misma mesa. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, bueno, un gran gusto. Además de todo eso, el tema que están hablando es un tema que... No, es que justamente no lo estábamos hablando porque la verdad que ni siquiera lo preví, pero me pareció buena idea porque con Pedro Crivari este asunto, Pedro seguramente lo tiene olvidado, pero el asunto de la discusión acerca de la posibilidad que los uruguayos que viven en el exterior puedan votar, es un tema que lo hablamos, yo diría, debe tener 20 años o más quizás, una referencia tuya que como ciudadano estabas preocupado, y yo también, ¿verdad? Con lo que ya quiero que la gente sepa, yo lo he dicho muchas veces, pero me parece que es ético que la gente sepa que a propósito de la posibilidad de que los uruguayos voten y de que los uruguayos, todos, no importa el lugar donde vivan, tengan el derecho al voto, es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Pedro Crivari, creo que tú también, ¿no? Sí, sí, del concepto, siempre, ¿no? Desde siempre. El problema es que se desnaturalizó. Y Juan, para que la gente sepa, y tú también, ¿verdad? Totalmente, yo creo que además es la consagración, es la reglamentación de un derecho ya consagrado en la Constitución. Bien, es interesante esto primero que decís, porque justamente ese es el argumento que se usa, y yo me pierdo en estos asuntos, porque además no gozo de tanto conocimiento, para oponerse, ¿no? Oposición marca que voto exterior es inconstitucional, así elige resumirlo hoy Diario del País en su título principal de tapa, porque en el Senado, solo con los votos del gobierno, ¿Puedo hacer un brevísimo comentario sobre esto? Porque no le quiero robar a Pedro, que estaba por empezar a decir algo. Pero hagámoslo en forma charlateada nomás, pero de charleta. Yo quiero decir esto porque este argumento de inconstitucionalidad, hay temas que es difícil saber si algo es constitucional o no. Porque es materia para expertos y yo no soy constitucionalista. Pero en este tema yo tengo la impresión, lo digo con toda franqueza, de que hay un truco, es decir, que los que dicen que es inconstitucional saben que es constitucional y marean, porque el artículo primero de la Constitución, bien breve, el artículo primero dice: la República Oriental del Uruguay es la organización política y social de todos los que habitan su territorio. Entonces te saquen ese argumento y dicen, bueno, está. Entonces los que están afuera no la integran. Pero ese primer artículo de la Constitución responde a una sección que se llama de la soberanía nacional. Pero la sección 3 de la Constitución habla, sin ser abogado, ¿cuál de las dos secciones se refiere a este tema? La sección 3 habla sobre de la ciudadanía y el derecho al voto. Yo creo que es ahí donde tenemos que leer, ¿no? Uh-huh. Y ahí yo, en lo particular, creo que es demasiado restrictiva la Constitución. Por ejemplo, se presume que el procesado es inocente hasta que no se demuestre lo culpable y se sentencie. Sin embargo, si tú estás procesado por un delito que en caso de declararte culpable te conlleva pena de penitenciaría, te suspenden la ciudadanía. Y en esa lista tan restrictiva, expresamente se establece que no es motivo de suspensión de la ciudadanía el no estar avecinado, el no vivir en territorio nacional. Y yo me pregunto lo siguiente, y con esto termino. Cuando todos los candidatos a la presidencia de la República hacen un cierre de campaña electoral en Buenos Aires, ¿es para pedirle a la gente que no vote? El doctor Sanguinetti, que yo tengo un gran respeto y que escribió un artículo muy duro le parecía poco ético que los que están en el exterior. Bueno, esa foto de la mesa familiar donde aparece él con su hermana, sus hermanos, etcétera, que viven en Buenos Aires, que vienen el día de las elecciones para cenar con él, ¿no votan? Entonces yo creo que acá el argumento de inconstitucionalidad se está utilizando porque es efectista leer el primer artículo sin explicar que hay un artículo más abajo que se refiere específicamente al voto. Era esa la aclaración que quería hacer. Juan Raúl dejó poco para no, yo lo que creo, y justamente yo apuntaba algo similar.
de ser inconstitucional, habría que anular todas las últimas elecciones nacionales. Porque todos sabemos que desde Buenos Aires o de distintas provincias de la República Argentina vienen centenares y hasta millares de uruguayos residentes en el país vecino a ejercer su derecho al voto. Y vienen desde Brasil. Y quienes tienen dinero y pueden pagarse un pasaje aéreo de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, hay quienes vienen, todos conocemos, gente que viene de México, de Europa. Entonces, me parece que se está llevando a un terreno equivocado. Se asocia que la gente, además no sé en base a qué, los uruguayos que viven en el exterior son todos votantes de un partido, ¿no? O en su gran mayoría. Y yo no creo que sea así. Yo no creo, ninguna elección en el mundo se ha resuelto con el voto de los ciudadanos de ese país que están en el exterior. Yo no conozco, acá se habló de la incidencia del voto buquebús, se llamaba, sí, que fue un título de Página 12, si no me equivoco, el voto buquebús en la elección del 2004, si no me equivoco, que fue muy importante, sí, y es probable que quienes emigraron a Argentina haya una mayoría de ciudadanos votantes de Frente Amplio. Es probable. Tampoco hubo encuestas ni hay forma científica de verificarlo. Pero somos el único país del continente que no admite el derecho con la grata compañía de Honduras. Bueno, un país con problemas serios de institucionalidad, ¿no? Que la OEA mismo no reconoce el resultado electoral que hace que el actual presidente sea presidente. Acá hay un asunto, ni hablar que este tema tengo la convicción se le puede abordar desde distintos lugares, ¿no? Pero hay dos que a mí me interesa mucho porque creo que habla mucho de lo que somos nosotros como sociedad. Uno de ellos es el que recién insinuaste, Pedro, y es, alguien podría decir, el Frente Amplio quiere el voto de los ciudadanos del exterior porque tiene la convicción de que la mayoría de los ciudadanos, se habla de 500.000, serían votos para su fuerza política. Como principio hipotético, lo pongo arriba de la mesa. Y el otro es, la oposición, ¿no?, está en contra de eso porque tiene la convicción que la mayoría de los votos no va para ellos, iría para la izquierda, iría para el hoy partido de gobierno. A mí me parece que predomina estas convicciones en los actores políticos. Estoy hablando de los actores políticos, ¿no? En los actores políticos, y por lo tanto, una vez asumida esa hipótesis, cada uno dispara argumentos y lógicas para llevar agua a ese principio. ¿Se entiende lo que digo? Y a mí me gustaría, como ciudadano, que venga un integrante de un partido de la oposición y diga, macho, ¿sabes qué? Yo no quiero el voto, porque ya que no es algo que está resuelto, resolverlo sería fragilizar más mis potenciales electorales. Por supuesto que sería algo que hay que tener mucho coraje para admitirlo, porque nos llevaría entonces a debatir, bueno, yo que sé, mañana se le ocurre a alguien que Cerro Largo no vote porque muchos votos para el Partido Nacional, ponele, ¿no? O Rivera. O Rivera para el Partido Colorado. Siguen ganando los Colorados. Bien. Y después hay otro tema, la verdad yo no quiero sacarle la pata al lazo, sacar la pata del lazo, y tiene que ver con el colectivo, con los ciudadanos, que más allá de simpatías o antipatías, yo veo que se escucha constantemente, probablemente oyentes de La Mañana en Camino, ahora que como siempre tienen derecho a participar a través del 099-894-987, uno de los argumentos tiene que ver con una especie de, utilizo estas palabras pero no sé si son las más justas, de enojo, de resentimiento, de bronca, de algo que no es agradable con el compatriota que no vive. El compatriota que, como somos tan pocos, si no es primo, fue vecino, si no es vecino, es sobrino, si no es sobrino, es tío, si no es tío, es hermano de mi novia. ¿Se entiende? No es unos tipos rarísimos que no tengo idea de dónde salieron y que decidieron como ratas abandonar el barco cuando acá las cosas estaban mal. Y sin embargo, es como cruzar la aduana
y se transforman en un imaginario rarísimo al que tenemos que cortarles derechos. Esa perspectiva, lo quiero decir, a mí no me da buena vibración, no me gusta nada. Pero ¿existe o no existe, Pedro, sí, Juan Raúl? ¿No existe esa perspectiva, acaso? Es muy doloroso, pero sí. Sí, da tristeza, provoca tristeza. Es decir, yo soy hijo de italiano y sé cómo lo que implica para los italianos poder votar, y tengo amigos españoles, y ahora estamos con cantidad importante de venezolanos residiendo, y la última elección en el edificio donde yo vivo había venezolanos que temprano se iban a votar felices de poder ejercer el voto. Entonces provoca tristeza. Además hay otro concepto por ahí, no formulado tal vez en el debate en el Parlamento, en el debate político, pero sí en las redes, que prácticamente la República debería ser la República de los contribuyentes, ¿no? Sí, claro. ¿No? Es decir, no pagan, nosotros pagamos los impuestos. Entonces es como desnaturalizar. Van a votar y se van y nos dejan el mamarracho que hayan elegido. Es decir, parten de la base de que el que viene va a votar al peor. Una cosa rarísima. Pero además esto que dice Pedro del voto italiano, bueno, el periodista que yo conozco, capaz que hay uno que ha escrito o hablado más, que más campaña ha hecho contra el voto exterior de los uruguayos, es nieto de italiano, es hijo de italianos y es candidato al Senado por Italia. Yo digo, ¿cómo? Entonces, está bien que él pueda ser candidato por la comunidad italiana, porque así dice la Constitución italiana, desde el exterior, y va y vota y hace campaña electoral, pero cuando se trata de sus compatriotas uruguayos, no. Cada crisis por desastres naturales que hemos recibido, las primeras ayudas llegan de los ciudadanos uruguayos en el exterior, en Australia, en España, en México. Pero existe eso que... Digo, ¿por qué los presidentes, cuando es una costumbre que se instaló con el retorno a la democracia, cuando viajan al exterior, lo primero que hacen es reunirse con la colonia de uruguayos? Y decirles, miren que ustedes son parte de nosotros. Pero después vienen al Uruguay y dicen, no, pero, guambia, cuando llegue el momento de votar, yo tengo mis dudas de quién sería beneficiado, porque si bien es cierto que las colonias organizadas son más proclives al frente que a los partidos históricos, también es cierto que las colonias organizadas son las que están en mejores condiciones de viajar. Así que no sé quién saldría beneficiado. Pero en todo caso, si supiera, reconocer un derecho o no en función de qué puede mejorar o empeorar mi resultado electoral me parece muy poco ético. Bien, estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Ya volvemos con la mañana en camino. Antes, Juan Raúl, de despedirte, bueno, hay algo que ya ha tomado estado público y es que te vas a ver con Lula. Bueno, espero. Esto es una iniciativa muy interesante que ha tomado un conjunto de gente acá en el Uruguay, en virtud de que Lula suscribió convenios en materia gasífera que le dieron trabajo a muchas familias uruguayas, y que en estos días el gobierno de Temer y Petrobras, violando los acuerdos que se habían logrado el año pasado, se nefregan, como dicen en italiano, ¿no? Se amparan en la ley de flexibilización laboral del presidente Temer, y sin despido ni nada quedarían, si esto se perpetra, casi que 200 familias sin trabajo en el Uruguay. Entonces, la gente del sindicato de gas quiso armar una muy pequeña delegación que participe de una movilización que va a haber por la libertad de Lula, y que Lula nos ha concedido además una entrevista, lo que no es una garantía de que la entrevista se realice, porque vamos a ver. De todas maneras, se ha tomado con mucho cariño el tema el arzobispo de Curitiba, que nos va a acompañar, y la compañía de él probablemente nos permita estar ahí. Ajá. Pero de todas maneras, por lo menos vamos a hacer un acto de presencia, y aunque sea, se va a tener que asomar a la ventana, porque vienen acompañándome o acompañándonos todos a todos Larbanua y Carrero, y le van a dedicar una serenata. No nos dejan poner amplificación, ¿no?
Bueno, mirá que soplan igual, se escucha de lejos. Sí, yo les tengo mucha fe en la capela pero te das cuenta del honor que es para mí poderme reencontrar con Lula, si Dios quiere, pero sobre todo viajar acompañado además por Federico Barrios del Sindicato del Gas y Juan Castillo, para que fuera una delegación representativa de la cultura, de la política, del arte y del sindicalismo. Está previsto una reunión a las 10 de la mañana con el arzobispo, que se ha ofrecido a hacerse presente en el momento en que él nos ha conseguido la entrevista, porque a veces la policía deja pasar, a veces no. Hace un par de días una religiosa budista pudo entrar y hablar con él. Yo tengo esperanza de que sí, pero creo que de todas maneras vale la pena estar ahí presentes, agradecerle por su esfuerzo, denunciar en forma internacional lo que significaría para el Uruguay que se sigan implementando estas películas de Temer. No es solo un tema de solidaridad con el Brasil, es con los trabajadores del gas y es con el Uruguay, al cual sin ningún motivo además el gobierno brasilero le ha iniciado una instancia de juicio de indemnización por $100.000 en materia gasífera. Si te parece bien, la semana que viene, a propósito de los ecos de, bueno, que tan bien o tan mal le fue. Y va a ser más interesante la semana que viene, porque vamos a tener la información de cómo salió. Bueno, muchas gracias, Juan Raúl, hasta la semana que viene. Bueno, y saludos a Ladrona Carrero. Bueno, a mis amigos. Sí, que fue el Mario Eduardo. El otro día me acuerdo que tú lo querías saludar. Sí, exacto.